¿Cuántos estamos contentos de estar en este día? Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el Padre nos va a hablar en este día. No es que en las otras semanas no nos haya hablado, ¿verdad? Pero el Padre nos va a hablar y realmente, ¿verdad? Lo siento de esa manera en mi corazón. Qué importante es cambiar en nuestras vidas. Una vez lo prediqué y lo enseñé el sábado. Y muchas veces lo que Yahweh desea hacer en nosotros, Él desea hacerlo. Si alguien me puede ayudar a apagar el abanico, Ramiro, o alguien, ¿verdad? O quien esté cerca, ¿verdad? No importa. Sí. Gracias. Lo que Yahweh desea hacer en nosotros, Él lo quiere hacer no quiero decir en un corto tiempo, pero Yahweh desea, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea cambiarnos por completo. Para que tú y yo podamos conocer nuestro propósito y por lo que tú hemos sido llamados en Él, es importante que tú y yo recibamos no simplemente esa salvación que Él tiene para nosotros, pero que ciertamente cada uno de nosotros se pueda sentir amado por el Padre. ¿Quién aquí se siente amado por Él? Si tú y yo no nos sentimos amados, muchas veces parte de nuestro problema, de nuestras acciones, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, lo que tú le quieras llamar, muchas veces va directamente relacionado en cómo tú y yo nos sentimos delante de Él, en nuestras vidas, pero también podemos entender que nadie de nosotros puede dar algo que no tiene. Para que yo pueda salir al mundo en medio de una sociedad que está tan perdida y que yo pueda hablar de ese amor tan grande que el Mesías tiene para nosotros, que de tal manera amó Elohim al mundo que entregó su único hijo por amor a nosotros, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, para que yo pueda salir y pregonar esa verdad en medio de una sociedad que no le conoce. Primeramente yo como individuo, como persona, como hijo de Él, me tengo que sentir amado. Porque si yo no me siento amado, yo no puedo dar algo que yo no tengo en mi propia vida. Es muchas veces donde vienen los problemas o las circunstancias en cada uno de nosotros. Jorge decía algo muy importante mientras estaba hablando en la alabanza. Y Jorge utilizó esta palabra y él decía, nos hemos olvidado o este pueblo o esta nación o te hemos sacado fuera de nuestra ciudad. Y inmediatamente cuando Jorge habló eso, el Padre me llevó a la cita en el libro de Oseas. Dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 7. Dice, Efraín se ha mezclado con los gentiles. ¿Quién viene a ser Efraín? Nosotros. ¿Cuántos entendemos nuestra identidad como pueblo? Y eso es muy importante porque mucho depende de ahí. Y cuando hablo de nuestra identidad, habla de nuestros orígenes, de nuestros fundamentos, de lo que tú y yo somos. Podemos decir, ¿quién aquí se siente que es parte del pueblo judío? Tal vez algunos por sangre, otros no. Pero tú y yo tenemos que tener nuestra identidad, de saber nuestro origen, saber de dónde tú y yo venimos. Y cuando hablamos de nuestra identidad, es importante saber de dónde tú y yo venimos. Cuando la palabra habla respecto a Efraín, habla respecto a todo el pueblo gentil, a todo lo que estaba perdido y que vino a ser recogido por Yeshua. ¿Quién se encontraba perdido y vino a ser recogido por Yeshua? Nosotros. Nosotros que estábamos perdidos, conforme a la palabra en Efesios dice que Él vino a abolir la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, todo lo que representa Efraín, todo lo que representa el pueblo perdido. Lo puedes encontrar en 1 Reyes capítulo 11, capítulo 12 y hasta el 13, 14 puedes mirar todo lo que es parte de nuestro origen, todo lo que se vino a perder cuando Yeshua vino a proclamar en Mateo capítulo 5 y vino a traer, dice la escritura, y dice, y vino a traer libertad a los cautivos, a los que se encontraban al otro lado del Galilea, al otro lado del mar del Jordán. Dice, una ciudad sentada en tinieblas, dice, la luz le resplandeció. Sabes que todo lo que se había perdido, lo que se había apartado, que había abandonado, recordemos que 2 tribus se fueron en un cautiverio, regresaron, mas otras se fueron en un exilio que hasta el día de hoy permanece, no ha tenido su totalidad completa.
y que hasta el día de hoy mucho de lo que tú y yo podemos entender sigue en un exilio, no ha retornado, no ha regresado a los caminos de Yahweh. Gracias al Padre que tú y yo hemos podido retornar y que hemos podido regresar, pero muchos de ellos todavía se encuentran perdidos entre las naciones, perdidos entre todo lo que representa este mundo. Y de ahí es donde el Padre nos sacó todo lo que representaba el pueblo gentil, lo que representábamos nosotros, que muy generalmente se puede decir que tú y yo somos el pueblo gentil. Para mí es algo erróneo en su contexto, puesto que una vez que tú y yo venimos a los pies del Mesías, en ese momento tú y yo dejamos de ser gentiles para ser parte del pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Gentil es uno que se encuentra perdido, que se encuentra en las cosas de este mundo. ¿Y cuántos de nosotros hemos regresado? Amén. Dice, mira, Efraín se ha mezclado con los gentiles. Una torta es comida, dice, antes de hornearse, dice, y así ha sido Efraín. Así han consumido su fuerza los extraños y no se dio cuenta. No se dio cuenta ni cuando le salieron las canas y ni se enteró de ellos. Eso es lo que habla hoy en día mucho de lo que es el pueblo, vamos a llamarle gentil, en lo que, si tú quieres llamarle todo el pueblo gentil, todo lo que se encontraba perdido. Y en esto estoy hablando todo tipo, tanto creyente como el de una u otra denominación, lo que tú quieras. Dice, eso es lo que representa Efraín. Dice, Efraín se ha mezclado entre las naciones. Dice, y no se ha dado cuenta que sus fuerzas han sido consumidas, que le han salido, dice, sus canas. Dice, y ni se enteró de ello. Mucho del pueblo evangélico, si tú quieres llamarlo hoy en día, se encuentra muchas veces en esa situación. ¿De qué manera? Sin esperanza, sin Elohim, sintiendo que sus fuerzas se han ido, que su esperanza se ha ido, que se han consumido sus fuerzas y no sabe ni para qué rumbo va. Y no te estoy hablando de masas, de multitudes, porque eso al final de cuentas habla de nuestra identidad como pueblo, lo que tú y yo somos. Puede haber una gran multitud, una gran masa, pero no simplemente por ello significa que hay un gran avivamiento en ese lugar. Porque el avivamiento es aquello que proviene desde dentro de nuestros corazones, de una vida cambiada y una vida transformada delante de los caminos de Yahweh. Y mira lo que continúa diciendo la Escritura, dice, se han tornado a nada, dice, claman a mí, dice, no claman a mí con todo su corazón, sino que se lamentan cada uno sobre su lecho. Se han tornado a la nada y han sido arco engañoso. A causa de la insolencia de su lengua, sus príncipes caerán espada, y vino la confusión sobre ellos. Dice, he escrito para ellos muchas de mis leyes, pero ellos las han estimado como palabras vanas o como palabras extrañas. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Mucho de lo que es su pueblo. Hablamos acerca de lo que son sus mandamientos, su enseñanza, su instrucción para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que muchas veces viene a nuestras mentes o a nuestros corazones? Ya no hay mandamientos. Sus mandamientos han venido a ser cosa extraña o cosa vana para mucho del pueblo creyente. Y eso es lo que ha ocasionado que sus fuerzas se hayan consumido, que esté decayendo. ¿Y por qué le va como le va muchas veces al pueblo creyente, si tú quieres? Precisamente porque hemos olvidado o nos hemos alejado de su palabra, de sus mandamientos, estimándolos como cosa extraña o como cosa vana. Y mucho de lo que es a veces, y vuelvo a repetir, más y más cuando los días se acercan, mucho de lo que es su pueblo así se encuentra hoy en día. ¿Por qué no prospera? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no hay bendición? Precisamente por ello, si sigues leyendo, dice la palabra en el libro de Dios, dice, ¿cómo procederé contigo, Efraín? ¿Cómo actuaré contigo? Dice, si tú, sin embargo, no me has conocido, Efraín. Pero mira lo que dice el versículo, el último capítulo, dice, oh Israel, regresa Yahweh tu Elohim, porque a causa de tu iniquidad has tropezado. Reciban ustedes estas palabras y vuélvanse a Yahweh su Elohim y díganle que les perdone su iniquidad y reciban bendiciones.
y Él recompensará el fruto de sus labios. Restaurará su recaída y amará sus votos. Los retraeré de ellos, de mi ira, dice la palabra. Dice, regresarán y bajo su sombra descansarán. Tendrán compasión de la cosecha de la vid, dice, y florecerán. Efraín dirá, ¿qué tengo que ver yo con los ídolos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ¿qué tenemos que ver nosotros con los ídolos? Di conmigo, nada. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, ¿quién es sabio que entienda estas palabras y que las comprenda? ¿Y quién es el entendido que las entienda? Porque rectos son los caminos de Yahweh, y los justos caminan por ellos, pero los inicuos tropezarán en ellos. ¿Cuántos justos hay aquí? Dice que los justos son los que caminan, ¿qué? En las sendas de Él, en los caminos de Yahweh. Di conmigo, tú y yo somos llamados a caminar en los caminos de Yahweh. Amén. A eso somos tú y yo llamados a caminar. Y en cada uno de nosotros hay un propósito. Di conmigo, yo tengo un propósito delante de Yahweh. Vamos a Romanos capítulo 14. Mira lo que dice la palabra de Yahweh, Romanos capítulo 14, versículo 7. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, en este día. Háblanos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Haznos, Padre, entender el plan y el propósito para cada uno de nosotros. Que como hijos tuyos podamos, Padre, descubrir el propósito para lo que hemos sido llamados. Que podamos caminar dentro de tus sendas, de tus caminos. Y que podamos recibir, Padre Yahweh, de tus ricas bendiciones. Haciendo tu labor, que es de ir, Padre, y ganando a aquel que se encuentra perdido. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Romanos capítulo 14, versículo 7 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Adón vivimos, y si morimos, para él morimos. Por tanto, ya sea que estemos vivos o que moramos, de Yahweh somos, o del Adón somos. Porque para esto el Mesías murió y resucitó, para ser Adón tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos delante del tribunal del Mesías. Di conmigo, todos daremos cuenta o todos nos padaremos delante del tribunal del Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, pero el punto principal de ello dice, versículo primero, dice 7, dice, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo. ¿Qué significa? Tú y yo no vivimos para nosotros, ni morimos tampoco para nosotros mismos. Dice, pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Digo conmigo, si vivo, ¿vivimos para quién? Para Él. Dice la palabra, dice, todo lo que respire, alabe a quién. A Yahweh. ¿Quién aquí está vivo? No hay ningún muerto, ¿verdad que no? Gracias, Padre. Todos estamos vivos. Todos respiramos. Por lo tanto, si todos estamos vivos y todos respiramos, ¿para quién vivimos? Para Él, no para nosotros. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para Él. El apóstol Pablo dice, porque para mí el morir es ganancia. Vamos a continuar. Dice, pues si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Dice, por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, ¿somos de quién? De Yahweh somos, o del Adón somos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos de Él. Hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Amén. Eso es lo que dice su palabra. ¿Para quién tú y yo vivimos? Para Él. Todos nosotros, dice la palabra, que nos pararemos delante del tribunal del Mesías, tanto vivos como muertos, y todos seremos juzgados delante de Él. Según Yahweh apunta en sus palabras, o haciendo referencia a los patriarcas, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, todos los patriarcas. Habla acerca, ellos como hombres, como personas,
tuvieron un destino delante de las manos de Yahweh. No eran héroes en sí mismos, eran personas, permíteme utilizar la palabra, comunes y corrientes como tú y como yo, que Yahweh puso su vida, o mejor dicho, puso sus ojos sobre estas personas, y estas personas recibieron un llamado. Y al recibir ese llamado de Yahweh, eso fue lo que cambió el destino o el rumbo de la historia, no solamente de nosotros, pero también de sus vidas propias. La obediencia al llamado que ellos recibieron fue lo que los hizo de ser personas ordinarias a ser personas recordadas o de renombre hasta hoy en día. A causa de un llamado sobre sus vidas y cómo respondieron a ese llamado que Yahweh les había dado. Cómo tú y yo somos personas comunes y ordinarias, pero que Yahweh ha puesto sus ojos en nuestras vidas. Y de eso depende cómo tú y yo queremos ser recordados, no simplemente cómo se hablará de nosotros, pero cuál es nuestro destino delante de las manos de Yahweh, porque tú y yo tenemos un destino. ¿Y cuántos queremos que ese destino se cumpla en nosotros? Yo lo deseo. Yo quiero que ese propósito que Yahweh marcó para mi vida desde un principio, como dice su palabra, dice que desde antes, dice, del vientre de mi madre había sido formado, y Él nos llamó y nos puso nombre. Desde ese momento Él nos escogió, Él te tomó. Dice su palabra que nuestro embrión vieron en sus ojos, dice, y en lo oculto de Él fuimos formados. Dice su palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce. Dice, tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Dice, todo lo conoce de nosotros. Y Él tiene un llamado en sus manos para nosotros. Dice su palabra que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué es lo que hizo que el llamado sobre estas personas fuera diferente? La obediencia a ese llamado y cómo ellos respondieron a ese llamado que Yahweh les estaba dando. Para nosotros, tal vez el llamado para muchos de ellos, o el destino de ellos, se les dio instrucciones para llegar a un destino. Sabemos que la palabra, ¿cuántos sabemos que su palabra es verdad sobre nosotros? Y rectos son sus caminos, rectos son sus juicios y rectos todos los caminos de Yahweh. Todos. Digo conmigo, tú y yo somos valiosos delante de los ojos de Yahweh. Dice su palabra que somos como especial tesoro, que somos como la niña de sus ojos. Y a donde quiera que tú y yo vamos, sus ojos están donde quiera que tú y yo nos vayamos, a donde quiera que tú y yo vamos, nos movemos, hacemos, sus ojos, dice su palabra, que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para dar a cada uno según sus obras. Y hay un llamado que radica en cada uno de nosotros, y podemos mirar la vida de cada una de estas personas. Aceptaron el llamamiento, pero ¿qué es lo que tuvo que ver de parte de ellos? Di conmigo, una acción. Cuando Él nos da un llamado, tiene que haber un accionar en nosotros o en nuestras vidas. Es necesario para que ese propósito o ese destino pueda cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Las vidas de cada uno, vuelvo a repetir, fueron personas ordinarias. Y puedes mirarlas como Yahweh los sacó o los llamó con un propósito, con un plan para sus propias vidas, individualmente. Cada uno de ellos tuvo su destino individualmente, en diferentes acciones, de diferentes maneras, por más sencillos que pudieran ser, eran hombres que eran instrumentos en sus manos. Dice la palabra, dice que Él es el alfarero y tú y yo somos el barro. ¿Quién es el que nos va a moldear y quién es el que nos dará forma? Él. Y tú y yo, de esta manera, tú y yo podemos entender que somos un instrumento útil en las manos de Yahweh. Y Él nos moldeará, Él nos formará, Él nos capacitará para que podamos cumplir nuestro propósito y nuestro destino para lo cual tú y yo hemos sido llamados.
Para muchos de ellos, si tú quieres, vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y si tú y yo conocemos la vida de los patriarcas o de estos hombres que hicieron historia, los conocemos no tanto tal vez por sus nombres, si tú quieres, pero los conocemos por sus hechos, por sus acciones, por lo que ellos hicieron delante de ¿quién? De Yahweh. De esa acción que ellos hicieron para poder cumplir el destino y el propósito por lo cual Yahweh los había llamado. Si tú y yo nos recordamos de la vida de Noé, no nada más nos recordamos de la vida de Noé sin acordarnos lo que Noé tuvo que hacer. Tú y yo no nos acordamos de la vida de Abraham simplemente por su nombre. Nos recordamos de la vida de Abraham o del patriarca Abraham por los hechos, por las acciones, por lo que hizo en su vida. Por Moisés. No simplemente nos acordamos de Moisés y no sabemos nada de la vida de Moisés, sino que nos acordamos de los hechos de Moisés por lo que la vida de Moisés hizo delante de los ojos de Yahweh, de la vida de José por lo que propósito que José había llamado. Por la vida, no simplemente por sus nombres, sino por los hechos, por el accionar que tuvieron que tener en sus vidas para que sus vidas pudieran cumplir el propósito y el destino por lo cual Yahweh los había llamado en esa hora. Y no simplemente ellos, tantos muchos otros nombres de las Biblias, dentro de las escrituras que tú y yo podemos mirar en ellos. Gedeón tuvo un propósito. No importa, ¿sabes qué es lo más interesante de ello? No importa cómo tú y yo nos veamos a nuestros propios ojos. Yahweh te ve diferente de cómo tú y yo nos vemos. Para muchos de nosotros tal vez tú y yo podemos ser simplemente un empleado. Alguien sin título, sin profesión, sin una carrera. O tal vez puedes tener tu título, tu profesión de una carrera y no importa, ¿sabes una cosa? Porque delante de los ojos de Yahweh, cada uno de nosotros somos iguales. Y no es por nuestros títulos ni por nuestros logros, sino porque Yahweh logra ver algo más que tú y yo no vemos en nuestras vidas. Por eso Él nos tomó, Él nos escogió. Muchas veces tú y yo nos miramos como poca cosa delante de los ojos de Yahweh. Dice la palabra de Yahweh que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú y yo dejamos que Él sea el que obre en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Yahweh podrá hacer grandes cosas en nosotros. Dice la palabra que Él escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. ¿Quién aquí se siente vil, menospreciado, como poca cosa? No importa cómo te sientas, delante de los ojos de Él, tú eres importante. Nuestras vidas tienen un propósito delante de los ojos de Yahweh. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y Yahweh vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era siempre solo hacer el mal. Fíjate, el mal, perdón. Yahweh miró que era mucho la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón del hombre era solo hacer siempre el mal. Dice, y le pesó a Yahweh haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza. Dice, ¿dónde? En su corazón. Vamos a leer más adelante. Dice, versículo siguiente dice, y Yahweh dijo, versículo 7 dice, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé, fíjate, ahí es donde tú y yo podemos encontrar, Noé recibe un llamado ¿de quién? De Yahweh. Dice, mas Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y estas son las generaciones de Noé. Era un hombre justo, perfecto en sus contemporáneos. Noé andaba con Elohim. Noé engendró hijos a Sem, Can y Jafet. Vamos a leer el versículo siguiente, 13 y 14 dice, vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice, entonces Elohim dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que voy a destruirlos juntamente con la tierra. Y fíjate cuál es el llamado. Recibe un llamado, pero ¿cuál era ese llamado que Yahweh estaba entregando a Noé? Hazte una arca de madera, de cipres harás el arca con compartimientos y la calafetearás, dice, por dentro y por fuera, dice, con brea. De esta manera la harás 300 codos de longitud del arca, 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y harás las ventanas. Y empieza a describir Yahweh todo lo que el arca iba a tener dentro de sí. Vemos cómo Yahweh da las instrucciones ¿a quién? A Noé. Y Noé recibe ese llamado siendo obediente a la palabra que Yahweh le estaba dando. La historia hubiera sido diferente si Noé dice: nunca ha llovido en toda la faz de la tierra. Porque si tú te recuerdas, era la brisa que regaba la tierra y que regaba todas las cosas. El jardín del Edén, todo ello lo podemos encontrar. Pero ¿qué tú y yo podemos darnos cuenta? Es como si algo... ¿Quién aquí quiere que pueda llover dinero del cielo? Si yo te digo voltea porque van a caer dinero ahorita del cielo. Más de uno. Yeah, right, pastor. Quiero verlo. Quiero ver que caiga y que tú seas el primero en agarrarlo. Para más de uno. Era lo mismo que estaban viviendo en los tiempos de Noé. Porque Yahweh dijo: traeré una gran inundación y destruiré al hombre sobre la tierra. ¿Cómo? Con agua, si nunca había llovido. Pero Noé fue obediente al llamado que Yahweh le estaba dando. Y en esto radica nuestro propósito y el destino en cada uno de nosotros. Si somos obedientes a la voz de Yahweh o no somos obedientes al llamado que Yahweh quiere darnos para nuestras vidas. En eso radicaba la vida de Abraham. Si tú puedes mirar la vida de Abraham, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Y Yahweh dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás en bendición, dice, bendeciré a los que te bendigan, y aquel que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, entonces Abraham se fue. ¿Cuál fue el llamado? Para Noé, su llamado fue construir el arca. Para Abraham, el llamado fue diferente. De dejar su tierra, su parentela en primer lugar, la casa de su padre, toda su familia si tú quieres. Y vemos que Abraham responde a ese llamado que Yahweh le estaba dando. Versículo 4 dice: entonces Abraham se fue, tal como Yahweh le había dicho, y Lot fue con él, y tenía 75 años cuando partió de Harán. ¿Cuál fue el llamado entonces sobre la vida de Abraham? Dejar su tierra, su parentela, y vemos cómo obedeció, cumplió su destino, el llamamiento que Yahweh le estaba dando en dejar la tierra de su parentela, para cumplir de esa manera. Y respecto a esa obediencia que Abraham pudo haber mostrado, podemos mirar que toda una humanidad fue salva. Porque de ahí nacieron las 12 tribus, toda una gran nación. Puedes mirar la vida de Moisés. ¿Cuánto nos recordamos la vida de Moisés? Éxodo capítulo 3, puedes encontrar cómo Yahweh hace el llamado a Moisés, perdón. Dice la palabra que Moisés, dejó la tierra de Egipto para irse a la tierra donde se encontraba Jetro,
Y dice que cuando Moisés recibe este llamado, dice que lo recibió en medio de una zarza. Y le dice: Moisés, quita tus sandalias. Dice, porque el lugar en el cual estás parado es un lugar santo, es un lugar kadosh. Y vemos que le hace ese llamado y lo envía a la tierra de Egipto. Y vemos que Moisés obedece a ese llamado, cumpliendo su destino, porque vemos más adelante en el capítulo 3, cómo Yahweh le dice a Moisés, le dice: ¿y quién diré que me envía? Me presentaré, y quién les diré que me envía. En ese momento Moisés estaba tomando el llamado. ¿Cómo era Moisés? Moisés se encontraba cuidando las ovejas que ni siquiera eran de él. No eran de él las ovejas, eran de Jetro, no eran de él. Se encontraba como cuidador de ovejas. Y en ese lugar hace un llamado, habiendo sido criado en la casa de Faraón, con todos los estudios, con todo ello, regresa, y en el lugar que Yahweh le hace el llamado, no fue en la tierra de Egipto, se le hizo en el lugar donde se encontraba como cuidador de ovejas. Gedeón, el libro de Jueces, cuando recibe su llamado, si tú quieres, ¿qué es lo que Gedeón dice? Dice: si yo soy el pequeño y más insignificante de la casa de mi padre. Dice: ¿cómo podremos hacer frente? Fíjate en alguien más, en mí no. Muchas veces, ¿sabes dónde radica el problema, amados? Cómo tú y yo nos vemos delante de los ojos de Yahweh. Josué, el patriarca, que fue vendido por todos sus hermanos y fue llevado a la tierra de Egipto, que estuvo a cargo de la casa de Faraón. En todo ello, ¿en qué manera Josué recibió su llamado? Que cuando vino y se presentaron sus hermanos, él no tomó venganza en contra de sus hermanos. Porque si tú miras la vida de José, José dijo: no se preocupen, dice, porque todo lo que ha hecho es porque Yahweh lo ha permitido. Porque de esa manera trajo la libertad, o los libró de la hambruna que había en aquel lugar, en la tierra de Egipto. ¿Quién les permitió llegar hasta esta tierra cuando había tanta hambre, cuando habría tanta escasez en la tierra de Israel? Si tú miras, dice que los hermanos fueron para buscar alimento porque no había. Todas las cosas, digo conmigo, todas las cosas obran para bien para aquel que le ama. Si tú y yo le amamos y tenemos la certeza y la seguridad de que le amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, no importan las luchas, las aflicciones, los problemas que tú y yo poseemos, podemos estar seguros que todo lo que pase obrará para bien para nosotros. Aunque en medio de todo ello no encuentres la verdad, no encuentres el propósito. Amén. Todas las cosas obran para bien. Hay un propósito en nuestras vidas. Abraham tuvo que dejar la tierra de su parentela. ¿Qué es lo que todos ellos cumplieron su destino y su propósito a través de, que di conmigo, de la obediencia? Tú y yo tenemos una comisión, di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo tenemos una comisión. ¿Cuál es esa comisión que tú y yo tenemos? Moisés, vamos a empezar por la vida de Noé. La comisión de Noé fue el construir un arca y ser obediente a la voz de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Abraham, ¿cuál fue su comisión? Para Abraham no fue construir un arca. Para Abraham fue dejar la tierra de su parentela y ser obediente a la voz de Yahweh, de creerle a lo que Yahweh estaba hablando a su vida. José, por su obediencia y por siempre entender que había sido propósito de Yahweh, su destino, su propósito fue traer la libertad sobre todo su pueblo. ¿En qué manera? En cuando no hubo cierta hambruna en la tierra de Israel. ¿Quién más? Moisés.
Su destino, su llamado fue otro. Fue el ser el libertador de un pueblo cuando se encontraba en grande esclavitud, que por 430 años habían encontrado esclavos. Por medio de las manos de un hombre que recibió un llamado y un llamamiento y no rehusó a ese llamado y ni a ese llamamiento, pudo venir la liberación de todo un pueblo y de una gran multitud que después trajo sobre sus lomos. Muchos de ellos, para nosotros, tal vez tu llamado no es que construyamos un arca, no es que salgamos de nuestra tierra, de nuestra parentela, no es que carguemos con toda la multitud de este mundo, pero el llamado que radica sobre la vida de cada uno de nosotros es lo que Yeshua especificó en Mateo capítulo 28, de vayan y hagan discípulos entre todas las naciones. Ese es el llamado que está sobre la vida de cada uno de nosotros. Y de ti depende, de nosotros depende cómo tomamos el llamado sobre nuestras vidas, para que ese llamado, ese propósito y ese destino que Yahweh tiene para cada uno de nosotros pueda ser cumplido. Ese es el llamado que hay sobre nuestras vidas. Ser obedientes, sí. Somos obedientes a la voz de Yahweh. Pero si tú miras, hay una gran encomienda que Yeshua dio a los discípulos. Y dijo orar, dice, para que Él envíe obreros a su mies. Dice, porque los campos ya están listos para la cosecha. Los obreros, dice, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Orar para que Él envíe obreros a su mies. Ese es el llamado del propósito de nuestro destino sobre cada uno de nosotros. Porque no es simplemente, no nos basta con congregarnos, reunirnos, ser parte de una iglesia, de una asamblea, de una congregación, ser bendecidos, ser prosperados. Pero nuestro destino no es ese. Nuestro destino no es simplemente que Yahweh me bendiga, que pueda tener la paz, el shalom, bienestar dentro de mi casa, de mi hogar, que la voz de júbilo se oiga en nuestras casas, en nuestros hogares, que Yahweh bendiga toda la obra de nuestras manos, sino que nuestro propósito y nuestro destino es el que podamos ser hacedores de lo que Yahweh nos ha llamado. Porque cuando vinieron las grandes multitudes a los pies del Mesías, de Yeshua, si eso hubiera sido, dice la palabra que pobre siempre va a haber dentro de su pueblo. Siempre. Dentro de su pueblo tuyo tenemos que entender que siempre habrá gente que busque únicamente la bendición y la prosperidad de Yahweh sobre su vida. Nos guste o no, amados, eso es el pueblo. Dentro de una iglesia, por muy grande, por muy pequeña, por mediana que sea, dentro de ese pueblo y dentro de esa asamblea, muchos serán los que le seguirán a Él. Y muchos serán los que le buscarán simplemente por los panes y por los peces que el Mesías pueda darles. Pero ese no es el destino y ese no es nuestro propósito delante de las manos de Yahweh. Porque cuando las grandes masas le seguían a Él, dice que Yeshua se volteó y en aquel lugar dijo, quien no, dice, abandona padre y madre, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero si tú miras en muchas otras citas, Yahweh les proveyó alimento. Yahweh sustentó sus necesidades. Proveyó lo que necesitaban. Dice que se encontraban en algún lugar, dice, y los sació en muchas ocasiones. Pero sabes una cosa muy especial, que el Mesías sabía muy dentro de sí y con tanta sabiduría, déjame decirlo de esta manera, que la única manera que las cuales las almas iban a ser ganadas para su reino era a través de discípulos. El creyente no es discípulo. Es más, el creyente apenas si se salva a sí mismo. El creyente apenas tiene la fe, la confianza para creer que Yahweh le puede ayudar, que puede salir adelante. Mas discípulo es aquel que se para en la brecha, que ora, que intercede por su familia, por sus hijos, por su casa, y se pone en la brecha, como dice Ezequiel, que miró dentro de este mundo, dice, y no encontró a nadie que se pusiera en la brecha. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a poner en esa brecha para que nuestras familias, para que nuestras casas, para que nuestros hijos puedan ser ganados, para que nuestras casas puedan ser conquistadas por quién? Por Él. Amén, amén, aleluya.
Y ¿sabes qué? No será por creyentes. Si fuera por creyentes, el mundo hubiera sido ganado desde hace mucho. Pero es por discípulos, por aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos para cumplir el plan y el propósito de Yahweh en sus vidas. Que están dispuestos a dejarlo todo, sin importar qué cosa, por ser obedientes a ese llamado. Creyente está dispuesto cuando se puede. Discípulo está dispuesto siempre porque su prioridad es Yahweh siempre. Y él lo entendía muy dentro de su corazón. Para nosotros tal vez ese llamado no es diferente, no es el que salgamos de nuestra tierra, de nuestra parentela, de nuestra casa, porque nuestro destino es diferente. Es el de cumplir una comisión. Eran hombres comunes. Tú y yo somos hombres comunes, pero delante de los ojos de Él, tú y yo somos importantes. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca se te olvide que delante de los ojos de Yahweh, tú y yo somos importantes. No importa cómo tú y yo nos veamos, y vuelvo a repetirlo y siento la libertad de decirlo. Si hay un titulado, si no hay un titulado, si no hay una profesión, si somos simplemente obreros, lo que tú quieras llamarle, pero delante de los ojos de Yahweh hay un llamado para cada uno de nosotros. Porque en eso radica cumplir nuestro destino. Eran hombres, Moisés, cuidador de ovejas, ovejas que vuelvo a repetir, ni eran de él. No eran ni suyas, era un hombre ordinario. Pero ¿dónde su vida fue diferente? En ser obediente al llamado que Yahweh le estaba dando ¿a quién? A su vida. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres importantes hay aquí? Amén. Si no te la crees, es tiempo de que te la creas. No, pastor, yo no, si tú eres importante. Aquel que dice, no, yo creo que Yahweh se equivocó. No, Yahweh no se equivocó. Por eso estás aquí en este lugar. Porque Yahweh nos escogió desde el vientre de nuestra madre, nos puso nombre y nos dio un llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos creerlo? Amén. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Cuántos vivimos para Él? Amén, ¿verdad? Gracias, Padre. Dice, y si para Él vivimos, fíjate lo que dice, si vivimos para Él, mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, si vivimos, vivimos para Él y no para nosotros mismos. Antes, déjame hacer un paréntesis. Cuando nos encontrábamos en el mundo, vivíamos para nosotros mismos. Vivíamos para lo que tú y yo queríamos, para nuestros placeres, para los deseos carnales. Si tú crees que cuando hablo de deseos carnales, estoy hablando los deseos de este mundo. Tal vez para muchos el deseo de sus corazones era encontrarse en una discoteca. Si quería ir a una disco, iba y estaba en la discoteca. Y era el primero que llegaba y era el último en irse. Para muchos otros para muchos de nosotros era diferente. Para muchos de nosotros tal vez el pasar un buen tiempo, y déjame decirlo entre paréntesis, era estar sentado entre todos los amigos. Y para poder estar tranquilos tenías que tener alguna cerveza, y déjame utilizar la expresión, porque de ahí fuimos recogidos. El tener una cerveza y estar tranquilos, y eso era la gran diversión de la vida. Y pasar horas y desvelarte si tú quieres. Para muchos otros era diferente. Para cada uno fue diferente, pero vivíamos para hacer nuestros propios deseos de nuestra carne, de nuestros placeres. Para muchos tal vez era el irse y gastar todo el dinero en una compra. Todo eso, dice la palabra en Eclesiastés, que todo eso es vanidad de vanidades. Qué bueno que podamos tener, que Yahweh nos pueda suplir, pero todo lo que Yahweh te da y todo lo que Yahweh te supla no es para gastarlo en lo que queremos. Amén.
Y muchas otras cosas, si le puedes agregar, agrégale ahí, pon tu nombre, ¿verdad? Pero dice la palabra que antes vivíamos para nosotros mismos. Ahora ya no. Ahora las cosas son diferentes. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Yahweh en nuestras vidas, para cumplir el propósito eterno por lo que tú y yo hemos sido llamados delante de los ojos de Yahweh. Porque hay un destino y hay un propósito eterno. Nuestra eternidad no está en esta tierra, amado. Nuestra eternidad no es aquí. Nuestra eternidad es allá con Él. Mas todo lo que tú y yo hacemos en esta vida y en esta tierra traerá sus consecuencias en la vida venidera. Porque todo lo que tú y yo hacemos en esta vida sembramos y cosechamos. Este lugar, aquí donde tú y yo nos encontramos, si tú quieres llamarle, es la antesala al lugar donde Él nos quiere llevar. Y para Él que Él nos pueda llevar allá, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer, ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Porque dice la palabra que por nuestros hechos, por nuestras acciones, daremos cuenta en el día del juicio. Cada quien decide amar, ¿sí o no? ¿Quién aquí ama? Todos. Y yo te puedo decir, cada quien ama de diferente manera. Sin conocerlos, te puedo decir, cada quien, tú tienes tu manera de amar, tú tienes tu diferente manera de amar, yo tengo la mía de amar, cada uno. Pero al final de cuentas, todos amamos. Pero ¿cuál es la medida perfecta de amor? La que Él nos da. Yahshua dice, y de esta manera, dice, reflejarás tu amor en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos podemos decir, yo amo a mi prójimo, y cada quien lo ama de diferente manera. Pero Yahshua dice, ¿sabes cómo es la manera correcta de amar a tu prójimo? Amándolo como a ti mismo. ¿Cómo te amarías tú? ¿O cómo deseas ser amado tú? De esa manera amarás a tu prójimo. ¿Cuántos de aquí deseamos? Déjame darte un ejemplo. Déjame decirlo de algo muy simple. Que alguien orara por nosotros cuando lo necesitamos. Y no nos escudemos y no, yo no necesito, si todos estamos llenos de alma. Quien dice, no, yo no necesito, quieren por mí, sí necesitamos, amado, porque somos carne, somos cuerpo y estamos formados de alma, y el alma son de nuestras emociones. Así como necesitas que venga tu hijo y que a veces que digas tú, es que si quiere venir mi hijo, que me abrace, pero cuando viene y te abraza y te da un beso, o cuando tu hijo hace algo que es agradable a ti, te sientas bien. Sí, porque es el alma. Cuando alguien necesitara simplemente, déjame decir, que alguien te diera una mano, o que alguien orara por ti. Muchos de nosotros. Entonces, ¿de qué manera debemos de amar a nuestro prójimo? Si tú y yo quisiéramos que alguien nos abrazara, ¿quién aquí ha sentido a veces la necesidad de un abrazo? Amén. ¿Levanto ya la mano primero? Si decimos que no, a veces puede haber algo ahí erróneo. Porque Yahweh quiere quebrar nuestro corazón. A veces nuestro corazón es bien duro. Decimos, si alguien me abraza, bien. Si no, pues no. Pero todos a veces necesitamos de un abrazo. Y más, déjame decirte, cuando venimos de una vida de fracaso, de una vida donde este mundo nos ha tratado mal, donde muchas veces la primera vez que venimos a los pies y a los caminos de Yahweh, simplemente lo único que alguien hizo por nosotros es amarnos y abrazarnos, sin juzgarnos quién tú y yo éramos, sin juzgar nuestras vidas, sin juzgar nuestras acciones, nuestro comportamiento, simplemente sin importar alguien cómo éramos. Alguien nada más llegó, nos abrazó, nos amó, nos saludó, y eso nos hizo sentir diferentes.
Y muchos lo necesitan. Muchos necesitan de ese amor, de ese abrazo, de ese calor, si tú quieres. Yo me recuerdo tanta vez, mucho, una vez, y voy a marcar un paréntesis, yo no voy a alcanzar a terminar en lo que el Padre había puesto en mi corazón en este día, pero yo me recuerdo tanto, una vez yo empezaba tendría yo creo como un año, simplemente yo creo que tendría como un año, y había un hermano que siempre había en la congregación, ya no supe yo nada de su vida, creo que se fue de aquí donde se encontraba, pero era un hermano muy serio, y te estoy hablando, era ahí en Matamoros, un hermano muy serio, tímido, si tú quieres, muy en su manera de ser. Y yo siempre había entendido y escuchado que siempre tiene que haber una palabra en nuestras vidas. En ese entonces, en mí, era nuevo, era creyente, yo no conocía mucho de la palabra. Yo no conocía mucho de lo que es el dar una palabra de exhortación, el de ir a acercarte a alguien, entablar una conversación. Si en parte, en mi manera de ser, yo era muy tímido. Era tímido el hermano, tímido yo. Pues que el Padre nos ayudara. Y me recuerdo tantas veces que el hermano una vez había llegado y estaba allá solo, en el mero rincón, nunca se me va a olvidar. Traía una camisa guinda con rayas negras, un pantalón azul, zapatos cafés, medio calvo, y te estoy hablando años atrás. Dices, pastor, ¿cómo te acuerdas de eso, verdad? Para los que no lo saben, tengo una memoria a largo plazo. A veces a corto plazo no te recuerdo mucho, pero a largo plazo te puedo recordar hasta de 4, 5, 6 años, hasta con detalles y todo. ¿Cómo es? No sé. Y me recuerdo tanto con el hermano, y se encontraba en aquel lugar, y sentí tanto en mi corazón que lo único que fue llegar hasta donde se encontraba él. Lo saludé, y habíamos terminado el servicio en ese entonces. El pastor no era yo, era simplemente un hermano más con todos los de la congregación. Y fui y lo abracé, y era tanto mi deseo tal vez de quererle decir algo y no pude decirle nada. Fui y lo abracé únicamente. Para mí simplemente fue un abrazo como cualquier otro. Pero una vez cuando el hermano estaba dando un testimonio ya más adelante, y esas fueron las palabras, no les escuché directamente de sus labios, alguien más me las dijo, me dice, nunca se me va a olvidar, dice, un abrazo que un hermano alto, delgado, dice, era así, dice, me dio en aquel día. Dice, fue un abrazo como nunca antes yo había recibido en mi vida. Y simplemente el escucharlo, eso, tocó tanto mi corazón, y decir lo único que muchas veces la gente necesita. Tal vez tú y yo decimos, ay pastor, un abrazo. Tú no sabes si un abrazo, un saludo, un beso que tú le puedas dar a tu hermano, un ósculo santo, déjame lo utilizo de esta palabra, un beso genuino, sin malicia, sin mala intención, un beso puro, genuino, que tú puedas dar a tu hermano. Tú no sabes si ese abrazo, si ese saludo, si ese beso le cambiará la vida el día de mañana a esa persona. Porque sabes que hay tanta gente tan dolida, que lo único que necesita muchas veces es saber que hay alguien que les ama, que hay alguien que siente un amor genuino por ellos, sin juzgarlos, sin etiquetarlos, que lo único que ellos necesitan saber es que hay alguien que les ama. Y qué tan importante es para nosotros recibir ese amor que proviene del Mesías en nuestras vidas. Y con esto quiero llegar a esta parte, y te lo voy a seguir compartiendo. Es algo que el Padre puso en mi corazón durante la noche, el día de ayer, en esta semana, porque nunca podremos dar algo que no está en nosotros. Porque si yo voy a amar a alguien, necesito primeramente saber 100% que yo soy amado por mi Padre.
que yo soy perdonado por mi Padre y que tal y cual soy, yo soy aceptado por Él. Que puedo ser cual sea, puedo venir a los pies de Él como sea. Pero cuando yo me siento perdonado, es algo diferente. Cuando yo siento esa aceptación, es diferente. Porque siempre lo he dicho, amado, nuestra vida, hay tres cosas que influyen, y con eso voy a dejarlo el día de hoy. Hay tres cosas que influyen en nuestra vida, de nuestro crecimiento como bebés, desde cuando tú y yo nacemos hasta una vida adulta. Tres cosas que influencian sobre nosotros, y eso determina nuestro carácter, nuestra condición de vida el día de mañana. Que nos vaya bien, que nos vaya mal, y vamos a luchar, y tal vez no vamos a luchar mucho. Pero hay tres cosas que influyen. El número uno es la familia. Y qué importante es que dentro de la familia se pueda mostrar el amor el uno con el otro. Que cuando tú y yo venimos de un hogar donde hay amor, los estudios indican que cuando una persona recibe mucho amor dentro de su casa, dentro del núcleo familiar, y te estoy diciendo amor, de dedicar tiempo, a acercarte, abrazar a tu hijo, besar a tu hijo, no simplemente darle lo que necesitan, decirle, ándale hijo, adelante. Pero es el de sentir ese abrazo, ese amor. Los estudios, ¿sabes qué indican? Que cuando una persona crece dentro de ese núcleo, es una persona que el día de mañana será una persona segura de sí misma. ¿Cuántos de nosotros deseamos que nuestros hijos el día de mañana sean seguros en sí mismos? En nosotros está la iglesia, la asamblea donde tú y yo nos congregamos, y la escuela, la educación que tú y yo recibimos. Esas tres cosas influyen y determinan nuestra calidad y nuestra condición de vida el día de mañana. ¿Cuánto lo entendí? Amén. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Y vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? Y traigo todo en mis hojas, todo ahí apuntado. Y te dices, pastor, ¿para qué tantas hojas, verdad? Créeme, amado, hasta el día de hoy yo me lo pregunto. Ahí me puedes mirar en la noche, ray, ya escribe. Y a veces ni los tomo, ni los escribo, pero cada quien es como es, y a veces es la manera en que siento que traigo todo, y ahí están mis apuntes. Y a veces puedo tener los apuntes y no los uso, ¿verdad? Pero es parte de nuestra... Cada quien es diferente. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cada quien somos diferentes. Amén. Y no importa cómo seamos, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que Yahweh nos ama de esa manera. Amén. Así es que si en algo podamos pensar, amados, hay una gran comisión, o podemos ir en este día, para cada uno de nosotros. Y esa comisión es de ir y ganar a aquel que está perdido. ¿Y cuán importancia tiene? Y déjame ponerlo como un paréntesis. A veces el de dar amor y mostrar amor para aquel que lo necesita. A veces simplemente tomar el tiempo, tomar tu teléfono y dar una llamada. Tú no sabes si esa llamada que tú puedas dar a tu hermano le cambiará la vida. Y no simplemente a él, sino tal vez a nosotros. De podernos sentir usados y que podamos sentir que somos instrumentos en las manos de Yahweh. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, ayúdanos a poder entender, Padre, que en cada uno de nosotros hay un gran llamado, que tú has puesto, Padre, tus ojos individualmente, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Que dice tu palabra, Padre, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos, Padre, para ti. Porque tú has pagado, Padre, un alto precio, Padre, de sangre, que al entregar, Padre, tu único Hijo por amor a nosotros, esa sangre nos redimió de toda maldición y de todo pecado.
y nos hizo, Padre, sentar, Padre, en lugares celestiales. Padre, que nos dio, Padre, una identidad y que por eso, Padre, ahora nuestro espíritu puede clamar Abba, Padre. Padre nuestro. Poder entender, Padre, que somos parte de tu pueblo, que somos tus hijos, que somos la niña de tus ojos. Pero así, Padre Yahweh, como hemos recibido ese llamado que proviene de ti, haznos y ayúdanos a entender que el llamado que está sobre la vida de cada uno de nosotros es el de ganar a aquel que está perdido, aquel que está sin esperanza y sin Elohim en este mundo, en esta tierra. Ayúdanos que puede haber, Padre, esa necesidad y ese impulso, Padre, en nuestros corazones, de que si alguien murió por nosotros y pagó el precio por nosotros, también tú lo pagaste por ellos. Que así como podemos sentirnos tan amados, Padre, por ti y cobijados por ti, hay mucha gente, Padre, que necesita sentirse amado y cobijado por ti. Pero más que nada, Padre, es que si tú los vas a abrazar y tú los amarás, lo harás a través de nosotros. Ayúdanos, Padre, que siempre podamos estar dispuestos, no para nuestros quehaceres, para nuestras preocupaciones, para nuestros afanes, pero ayúdanos, Padre, a podernos preocupar por la vida de otros, por dar, Padre, de nuestro tiempo para otros. En el nombre de Yeshua, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Y todos decimos amén y amén. Con nuestras manos levantadas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisat Yahweh panabeleja beyasen beja. Shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos y sirvamos a nuestro Padre. Que Yahweh les bendiga.